Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me oís bien atrás? ¿Sí? Muy bien. Pues nada, bienvenidas, bienvenidos a esta charla sobre matemáticas. Es una presentación así como a la carrera, ¿no? Bueno, yo qué sé, tengo el tren a las 6:00 y pico, pues hasta las 6:10 tenemos tiempo, ¿no? de estar aquí. Voy a hablar de un caso que se llama La niña del teorema. Ahí tenéis a la niña y al teorema lo veréis luego. La niña es esa niña en concreto, A. Nili, recordad este nombre. Y A. Nili, me han prohibido que me mueva mucho, pero es que no tengo para pasar las cacharricas estas, y entonces voy a darle al teclado, ¿vale? Bueno, mientras esto se coloca, voy a dar la primera. Esto empieza con Paul Erdős. Paul Erdős es un matemático al que todo el mundo debiera conocer. Es uno de los matemáticos más creativos del siglo XX y yo creo que está bien que conozcáis algo sobre este hombre, ¿no? Entonces, ya que sois estudiantes de matemáticas, gracias. Sí, va perfectísimamente, muchísimas gracias. Bueno, pues Paul Erdős, un matemático húngaro, era un matemático muy peculiar, aparte de ser muy creativo, era muy peculiar por su estilo de vida, por su estilo de hacer matemáticas, una persona muy inteligente, muy creativa. No sé qué tal debía ser familia de él, pero bueno, en todo caso, familia científica, muy bien, porque es un hombre que hace unas matemáticas profundas y creativas. Y tenía muchos intereses variados, ¿no? Entre las cosas que decía Paul Erdős, bueno, hay una foto famosísima. Yo todo esto lo cuento porque hay veces, espero que no sea el caso, hay veces, y yo solo eché mucho de menos cuando estaba estudiando matemáticas, yo echaba de menos cultura matemática, tener cultura matemática. O sea, me molaba muchísimo las matemáticas y me interesaba por conocer cosas. Y casi toda la cultura matemática que yo adquirí fue por preguntar cosas a mis profes, fuera de clase, o por tener conversaciones con mis compañeras, con mis compañeros de clase. No porque hubiera demasiadas opciones así en general de acceso a la cultura matemática, ¿no? Entonces me parece que me siento de alguna forma como en deuda para suplir esa carencia, ¿no? Entonces trato de, yo qué sé, pues siempre que voy a facultades, pues a hablar de este tipo de cosas. Entonces Paul Erdős, entre sus cosas, decía que Dios tiene un libro donde anota las demostraciones guays de los teoremas importantes. Las demostraciones chulas. O sea, seguramente yo no sé en qué curso está cada cual, qué experiencia habéis tenido y si os ha pasado alguna vez. Yo recuerdo algunas demostraciones en clase de matemáticas que yo me tuve que contener por no levantarme y ponerme a aplaudir. O sea, hay auténticas bellezas en las demostraciones matemáticas. Algunas, fíjate que yo me dedico a la álgebra combinatoria, a métodos homológicos, esas cosas, y recuerdo las demostraciones de análisis complejo, de variedad compleja. Había algunas ahí que decía, ole, ole, ole. O sea, me daban ganas de ponerme de pie. Y esas cosas, pues hay demostraciones que son muy bonitas. Hay otras que no. Hay demostraciones que son muy de picar piedra y tal. Y bueno, pues tenemos un cierto sentido estético, ¿no? en ese tipo de cosas. No sé muy bien qué quiere decir eso. Y seguramente hay distintas sensibilidades en estas cosas. Pero sí que hay algunas veces que somos capaces de estar de acuerdo en que cierta demostración es hermosa, ¿no? Es bonita. Bueno, pues Erdős dice que estas las tiene Dios en un libro y que él las pone. También decía Erdős, un matemático no tiene por qué creer en Dios. De hecho, él decía, debería no creer en Dios, pero en el libro sí. Queriendo decir, hace falta tener un cierto estilo estético, una cierta sensibilidad estética con respecto a las matemáticas, ¿no? Que no tiene mucho que ver con las artes visuales o con otro tipo de arte, sino es otra cosa, ¿no? Esa belleza del razonamiento humano. Luego, si queréis, podemos hablar algo de eso, porque para mí fue un momento como iluminador, ¿no? En mi carrera matemática me preguntan muchísimas veces, ¿tú cuándo decidiste que querías estudiar matemáticas? Y la gente se pensaba que yo era un pequeño niño friki, que siempre era un geniecito. Y no. De hecho, mi asignatura favorita en el cole y en el instituto era gimnasia, educación física, deporte, es lo que más me gustaba. Esto me lo pongo no porque tenga ningún efecto para las personas que estáis aquí, sino para la cámara que está grabando, ¿eh? Entonces, si veis que lo toco de vez en cuando, es un acto reflejo. Entonces, pero recuerdo que yo entré a la carrera de mates un poco por la computación y me quedé en la carrera de mates y he dedicado mi vida y la dedico a eso por los teoremas de isomorfía de Noether. Yo vi eso y dije, ole, chaval. O sea, esto como que te abre la cabeza a algo, un tipo de pensamiento, un tipo de
es que suenan como palabras muy gordas, ¿no? Pero a un tipo de ser humano, joder, que es muy bonito descubrir eso, ¿no? Que los seres humanos somos capaces de hacer esas cosas. Y de hecho a Hilbert, cuando le preguntaban por qué hacía matemáticas, él dio una respuesta que a mí me parece como para enmarcarla, una respuesta que dio Hilbert, y Hilbert decía, cuando le preguntaban ¿por qué haces matemáticas? Él decía, por honor del espíritu humano. Ole, Hilbert, joder. Ole, sí señor. Es como decir, somos un ser que es capaz de hacer esto, hagámoslo. ¿Sabes? Y yo tengo esa sensación y la sigo teniendo. Hoy hemos estado hablando un poco de matemáticas esta mañana. Yo tengo la sensación de que a mí me pagan por jugar. Por realmente hay unas reglas muy bonitas y nos lanzamos a jugar, ¿no? Entonces, Erdős tenía esto. Entonces, Erdős, Ziegler y Aigner y Ziegler eran tres amigos y dijeron, vamos a hacer el libro de Dios. Y va Erdős y se murió. Y entonces, yo qué sé, pues una persona ya os he dicho que iba muy a su bola. Entonces, pues los dejó tirados. Entonces, pues ellos dijeron, vamos adelante con el proyecto y se dedicaron a recopilar las demostraciones hermosas de teoremas relevantes de las matemáticas. Entonces tienen este libro, no lo he traído físicamente, pero lo podéis tener. Yo creo que si esta charla sirve para que un 10% de la gente que estáis aquí se ponga a leer ese libro, pues ya ha hecho labor esta charla. Porque este es como ir a la catedral de las matemáticas o a una colección de catedrales matemáticas. No están todos los teoremas más importantes. ¿Por qué? Pues porque hay teoremas muy importantes que tienen demostraciones que no son del libro. No son de este estilo, ¿no? Entonces, tiene un montón de capítulos. Ahí, claro, Erdős ya, pues dices, joder, Erdős, hay un capítulo de teoría de números, porque esto está muy inclinado hacia los intereses de Erdős, ¿no? Hay un capítulo de teoría de números, hay un capítulo de geometría, hay un capítulo de análisis, uno de combinatoria, uno de teoría de grafos. ¿Y dónde está el álgebra Erdős? ¿Dónde está el capítulo dedicado? No hay, pero está en todos. O sea, pues como pasa. El álgebra está debajo de todo. Bueno, entonces hay muchísimas ramas matemáticas. Esto está muy dirigido por los intereses o por los gustos que tenía Paul Erdős, ¿no? Dentro de cada uno de esos capítulos hay 9 capítulos. Dentro de cada una de esas áreas hay 9 capítulos. Entonces, pues a poco que hagáis la cuenta, pues os daréis cuenta que hay 45 capítulos. Muy bien, me gusta esto como para implicar al público dentro de la... Esto, si voy a un público general, no se lo pregunto, porque la gente queda fatal y se sienten frustrados. Y entonces, pues no lo hago. Cada capítulo está dedicado a un teorema o a un resultado. Hay un claro sesgo hacia los intereses de Erdős. Entonces, no hay capítulo dedicado al álgebra. Y aquí tenéis algunos. Son letras muy pequeñas, los de atrás no sé si veis. ¿Esa pantalla pone lo que hay aquí? ¡Hala! ¡Qué guay!, ¿no? Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, aquí tenéis el listado de temas del capítulo Teoría de números. Está la infinidad de los números primos, probablemente es el teorema más antiguo de la historia, ¿no? el de Euclides. Está el postulado de Bertrand, los coeficientes binomiales no son casi nunca potencias puras, la representación de números como suma de dos cuadrados. Este problema, representación de números como suma de dos cuadrados, para la gente que está pensando en hacer un TFM o un TFG, si lo lleváis a polinomios, los polinomios como suma de dos polinomios que son cuadrados, la ley de reciprocidad cuadrática, todo anillo de división finito es un cuerpo, el teorema espectral, el problema del determinante de Hadamard, algunos números irracionales y el hermosísimo problema de Basilea, que es una cosa hermosa, ¿no? Eso es la selección de temas que han hecho ellos. Entonces veis que hay un montón de temas muy bonitos. Hay otra lista igualmente hermosa de problemas de geometría, una de análisis, combinatoria, teoría de grafos. Y aquí tenéis, he puesto aquí fotografías de algunos de los matemáticos que aparecen, matemáticos y matemáticas, que aparecen como autores o bien de los teoremas o bien de las demostraciones de esos teoremas. No hay muchas fotos en este libro. Hay dibujicos, está muy bien, porque hay dibujillos un poco como infantiles y tal, y eso es muy gracioso. Pero fotos no hay demasiadas, hay algunas de... Entonces veis ahí a las personas que aparecen, ¿no? Pues ahí está, ese es Pitágoras, el primero que está representado. Después está Gauss, luego está David Hilbert, que es una cosa, tenemos la tendencia de llamarle David, ¿verdad? Pero él era alemán, y en alemán no se dice David, es David Hilbert. Entonces es David Hilbert, luego está Cauchy, el siguiente es Cantor, está Ramanujan, Euler y esa niña.
que además es la única que sale en colores. No sé si es porque le dejaron a la niña los plastidecores y que se pintara su retrato. Entonces, de hecho, es la única mujer que aparece retratada en este libro. Entonces, claro, yo estaba leyendo cosas de ese libro. Es un libro que no es para leérselo de inicio a fin, sino que tú vas saltando por temas, Y yo estaba leyendo un capítulo y aparece, ahora os voy a contar qué, uno de los capítulos en el que dice, y la demostración del libro de esta conjetura, la demostración Dios, es la que cuenta el libro. La primera demostración de esta conjetura, es una conjetura que, spoiler, es falsa, y la primera demostración de que esa conjetura es falsa, la dio A. Nili. Y sale la foto, A. Nili. Vamos a ver el problema y luego vamos con la niña. ¿Os parece? Porque lo de la niña a mí me mosqueó un montón. De hecho, me distrajo de la lectura del capítulo. Porque, claro, me parecía mucho más interesante la niña que el teorema no, pero que la lectura. Digo, lo puedo posponer. Bueno, entonces, el resultado es la conjetura de Borsuk. Borsuk es uno de los grandes topólogos de la historia y dice esto. Está puesto en inglés, pero yo lo voy a traducir, aunque sé que es una de las competencias de los institutos ahora, ¿no? El ser bilingües en inglés. Bueno, pues dice, tomamos un conjunto, cualquier conjunto, todo conjunto en RD, en el espacio de dimensional sobre los reales, de diámetro acotado. ¿Qué es el diámetro de un conjunto cualquiera? Es la máxima distancia posible entre dos puntos pertenecientes al conjunto. Eso es el diámetro, ¿no? Claro, en una circunferencia, pues son los diámetros de la circunferencia, pero en general el diámetro se define así, ¿no? Como la distancia máxima entre dos puntos cualesquiera. Vale, tenemos un conjunto, el que sea, y tenemos su diámetro, mayor estrictamente que cero. Se puede particionar, se puede partir sin intersección entre las partes, en conjuntos, en como mucho d más 1 conjuntos de diámetro estrictamente menor. Es decir, tenemos un conjunto de diámetro d y queremos particionarlo en conjuntos de diámetro estrictamente menor. ¿Cuántos hacen falta? ¿Hacen falta como mucho d más 1? ¿O hay algún conjunto rarito para el que necesitamos más de d más 1, más de d más 1 elementos? Por ejemplo, una circunferencia. Una circunferencia en R2, ¿no? En el plano. ¿Cuántos conjuntos necesitamos para partirlo en diámetro menor? Contened el entusiasmo, con esto. Yo qué sé, un cuadrado. ¿Cuántos conjuntos necesitamos en R2? Lo podemos partir en dos conjuntos de diámetro menor, ¿no? Lo partimos por una mitad vertical, por ejemplo. El diámetro del cuadrado, que es la distancia entre dos puntos en los extremos de una diagonal. Vale, lo partimos por la mitad vertical y ya tenemos dos conjuntos que lo particionan y su diámetro es menor. ¿Sí o no? Estrictamente menor. Que hagan falta d más 1 lo tenéis, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Un triángulo equilátero. Hacen falta los tres, hacen falta 3, d más 1. No se puede partir un triángulo equilátero en dos conjuntos de diámetro menor. ¿Por qué? Esto es una aplicación, preciosa, del principio del palomar, por ejemplo. Porque si tú tienes dos conjuntos, al menos uno de los conjuntos va a tener dos vértices. Y esos vértices están a distancia el diámetro. Así que necesitas tres conjuntos y se parte, pues se coge un punto ahí en el centro y lo partes en tres. Necesitas tres. No se puede hacer con dos. O sea que la cota esta de Borsuk es clavadita. Es una cota que no se puede mejorar. Vale, entonces dice, vale, pues para este necesitamos tres. ¿Esto ocurre con cualquier conjunto? Cojamos el conjunto que cojamos, nunca vamos a necesitar más de d más 1. Eso es lo que dice la conjetura, ¿no? La conjetura dice, no. Como mucho vamos a necesitar d más 1. Vale, esa conjetura está al final de un artículo del año 1933 en el que Borsuk y Ulam, Borsuk es el guapo y Ulam es el otro. Digo guapo porque sonríe más. Entonces, Borsuk y Ulam dieron ahí, tienen un artículo muy famoso del año 33, donde dieron el famoso teorema de Borsuk-Ulam, que luego aparecerá por ahí. Es uno de los grandes teoremas de la topología, ¿no? Y aparecerá por ahí, después en la charla aparecerá. Es interesante que este artículo
o lo primero que apareció, las primeras versiones de estos teoremas y de estos trabajos de Borsuk y Ulam, aparecieron en las actas de un congreso que fue el primer congreso mundial de matemáticos donde habló como ponente plenaria una mujer, una matemática, Emmy Noether. Luego es posible que vuelva a aparecer Emmy Noether por ahí. Ya ha aparecido 2 veces. Yo me he propuesto en mi vida no dar una charla de matemáticas sin citar al menos una vez a Emmy Noether. Así que ya lo he hecho 2 veces. Pues ella estará agradecida, espero. Supongo que le dará igual. Vale, entonces. Borsuk demostró su conjetura para esferas en cualquier número de dimensiones, para superficies suaves y para dimensión menor o igual que 3. Tampoco se mató en el número de dimensiones. Pero bueno, ya en 3 dimensiones puede ocurrir un montón de cosas. En 3 dimensiones la verdad es que el espacio en 3 dimensiones... Además nadie ha dicho nada sobre los conjuntos. Los conjuntos pueden ser cualquier cosa rara. Y si algo nos enseñó el final del siglo XIX y el principio del siglo XX es que allá donde mires en matemáticas hay cosas raras. O puede haber cosas muy raras. No digo gente, o sea, los objetos matemáticos de los que hablamos. Vale. Luego Kahn y Kalai dieron este resultado, yo creo que esto es de los años 80, dieron este resultado que dice, mira, si hacemos una función f de d, que es el número máximo de conjuntos que necesitamos para cualquier conjunto, para particionar cualquier conjunto en dimensión d, esa función crece como 1.2 elevado a la raíz cuadrada de d. Es decir, eso en algún momento se va a llevar por delante de más 1 o se va a acercar por delante de más 1. Entonces, ahí ya la gente empezó a sufrir. Y en los años 90, una niña de 5 años, A. Nili, da un contraejemplo explícito. Ella describe un conjunto en dimensión 946 que contradice la conjetura de Borsuk. La conjetura de Borsuk es falsa. Ese conjunto, en dimensión 946, necesita más de 947 subconjuntos para particionarlo con diámetro menor. Claro, tú imagínate que eres la madre o el padre de esta criatura y te viene tu criatura, Julián, no hagas estas cosas, te viene tu criatura con un contraejemplo en 946 dimensiones. Si hubiese sido 945, pues bueno, pero 946 dimensiones. ¿Qué haces? Pues la devuelves. O sea, esta persona, por favor, a un centro de acogida. Yo no, te quitan la custodia si tienes una criatura en casa que hace esto. Este es Ogdarenko, me parece que se llama él, es un matemático ucraniano que dio una cota mucho menor. Ahora sabemos que a partir de dimensión 64 eso es falso, siempre hay un conjunto. No se sabe si es menor, si hay un D menor a 64. De momento lo que se sabe es con dimensión 64, pues hay algún conjunto, hay al menos un conjunto que necesita D más un subconjuntos para particionarlo. Vale, entonces esta es la historia del problema. Es el problema de los años 30, se resolvió 60 años después, en el 90 y pico, en un congreso de combinatoria en Israel, por una cría de 5 años. Podéis ver la publicación, o sea, la publicación del congreso, firmada por A. Nili, y A. Nili es esa niña. Vamos a ver la demostración y luego vamos con la niña. La demostración, esta demostración es de Oddarovsky, creo que se llama este señor, y es una demostración que voy a dar como unos pasos de la demostración. Esta es la que está en el libro. Esta es la demostración que está en el libro. Esta, Eigner y Ziegler, no sé si Erdős estaba vivo cuando seleccionaron esta demostración para el libro, pero Eigner y Ziegler decidieron, no, la encontraron como una demostración digna de estar en el libro de Proofs from the Book, que significa demostraciones del libro. Eso es para la gente que no aprobó bilingüe. Proofs from the book, demostraciones del libro. Entonces, este dice, vamos a ver, tomamos una potencia de un número primo, p elevado a m. Está muy pequeñico, por eso lo leo así en voz alta. Tenemos una potencia de un número primo, vale,
que se llama Q, esa potencia. Y entonces, cogemos un número n, que es 4Q menos 2. Claro, uno está, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes? Es decir, por lo que sea, voy a coger una potencia de un primo que se llama Q, 4Q menos 2, y ahora voy a coger un número D, que es n sobre 2, el número combinatorio, n sobre 2, que es, si hacéis las cuentas, es 2Q menos 1 por 4Q menos 3, dice, pues sea D esto, así, porque me sale a mí del apellido, ¿sabes? O sea, cojo esto. Y dice, vale, entonces, si D es esa movida, entonces existe un conjunto que son dentro de los vectores con coordenadas, con D coordenadas, y cada coordenada es más 1 o menos 1. Entonces, de todas las posibles formas de elegir D más unos y menos unos, dice, bueno, esos son puntos. De 2 elevado a n menos 2 puntos en RD, tal que toda partición de ese conjunto, cuyas partes tienen menor diámetro que el conjunto, tiene al menos 2 a la n menos 2 dividido entre la suma entre de igual a 0 a q menos 2 de n menos 1 sobre i. Él dice, ole, he pensado yo esta tarde que voy a necesitar al menos ese número de conjuntos. Y dice, si n es 9, significa que la conjetura de Borsuk es falsa en dimensión 561. Además, por cierto, estaría muy bien que los matemáticos en los artículos, en lugar de además, dijéramos, por cierto, o y ya que estamos aquí, eso implica la cota de Kani-Kalai. Implica la cota de Kani-Kalai. Obviamente, uno no está en casa, esto lo podéis, seguramente lo habéis visto al hacer ejercicios o las personas que ya empecéis a hacer resultados y tal matemáticos. Obviamente la línea de pensamiento no es esta en la que he leído el problema, claro, el teorema. No es decir, uy, voy a pensar en un número que sea de... No, claro, uno está trabajando. Yo lo comparo muchas veces con demostrar un teorema es subir una montaña, ¿no? Digamos, puede ser subir una montaña. Entonces tú subes por donde puedes. Tú vas subiendo por donde puedes. Y cuando estás arriba del todo, dices, me cago en la mar, había carretera. Y entonces, cuando pones tus rutas en Google Maps, pones la carretera. Entonces, y la gente dice, hostia, macho, ¿y encontraste la carretera la primera? No, subí por otro lado y desde arriba vi la carretera. Pues esto pasa un poco así, ¿no? Esta gente ha hecho sus pruebas, ha hecho su demostración y luego ha dicho, vale, he sido capaz de construir el conjunto y ese conjunto depende de un D, de un N y de un Q. Y de un P y de un M, que es la potencia del primo, ¿sí? Se entiende esto, ¿no? Porque es que si no hay veces que uno ve los resultados que vemos en clase de matemáticas y dices, pero macho, ¿cómo se te ocurre esto? Y si no te das cuenta de que es ese camino, te hace sentir mal. Porque dices, en la vida se me va a ocurrir a mí una movida de estas. O sea, hace falta ser un genio para llegar a este enunciado. No, cariño, no. O sea, probablemente, quizá hace falta ser un genio, pero no es así como funciona la cabeza matemática, salvo quizá la de Ramanujan. Pero la de los mortales no funciona así. Vale, entonces él hace esta construcción del conjunto. Entonces vamos a ver cómo hace la construcción del conjunto. Cada una de las diapositivas que vais a tener delante ahora mismo es un paso de la demostración. Es, digamos, una proposición o un lema, me gusta llamar a esas cosas. No sé si he visto algún... Sí, lema se ve por ahí en el lenguaje de los mortales, ¿no? Pero lo demás, corolario, proposición, esas cosas... Bueno, el caso es que cada uno se subdivide en resultados preparatorios, ¿no? Y es una de las páginas del libro. Este teorema ocupa 4 o 5 páginas en el libro, en Proofs from the Book. Entonces yo no voy a narrar toda la demostración. Voy a ver si soy capaz, en pocas palabras, de que nos hagamos una idea de qué técnicas utilizó este señor para demostrar esto. Entonces, ¿cómo parte la cosa? Bueno, pues entonces el tío dice, voy a coger un conjunto de los números que tienen n coordenadas 1 y menos 1. Empiezo por el n es uno de estos números intermedios que ha metido. Claro, él empezó así, con un n cualquiera, porque nadie en su sano juicio llama al primer número que se le ocurre d. Le llamas n. Entonces, él llama n al número de coordenadas, ¿no? Dice, bueno, pues tengo n coordenadas que son 1 o menos 1. Fijo la primera a 1. Fijo la primera a 1. ¿Cuántos posibles conjuntos hay aquí que tengan
vectores o puntos de estos, ¿no? Con coordenadas más 1 y menos 1. Con coordenadas más 1 y menos 1 hay 2 a la n, ¿no? Pues si ya fijo la primera coordenada es 2 a la n menos 1, la mitad. Y ahora digo, y además quiero que el número de coordenadas que sean menos 1 sea par. ¿Cuántos hay? Pues la mitad de esos. Porque habrá la mitad que tengan el número de coordenadas par y la otra mitad que tengan el coordenadas impares, ¿no? El número de coordenadas impar. Vale, pues entonces digo, venga, cojo todos los de n coordenadas, la primera es un 1 y tiene un número par de coordenadas que son menos 1. Vale, pues entonces tengo esos 2 a la n menos 2 puntos, los puedo ver como vectores en Rn. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los puedo ver como vectores en Rn. Vale, entonces dice, el producto escalar de cada uno de ellos es 2, módulo 4, y si es justo es 2 o menos 2, si justo es 2 o menos 2 es el producto, entonces digo que les voy a llamar casi ortogonales. A los matemáticos les encanta la palabra casi y pseudo. Entonces, podía haberles llamado pseudo ortogonales, pero decidió casi ortogonales. Entonces, también los matemáticos profesionales lo veréis. El mundo se divide en los matemáticos que llaman casi a las cosas y los que se llaman pseudo. Bueno, pues este decidió casi ortogonales. Entonces, tenemos un montón de puntos. Sabemos cómo es la distancia entre dos cualquiera de ellos. Y resulta que hay algunos cuya distancia es muy pequeña. Es justo 2. ¿Vale? Entonces, dice, todo subconjunto de este que no tenga ningún par de vectores de estos cuasi ortogonales es pequeño. Es decir, yo voy poniendo puntos en un subconjunto, ¿no? Voy metiendo puntos. Con la condición de que no haya dos de ellos cuasi ortogonales. Voy metiendo. No puedo meter más de ese numerito de ahí que os suena del teorema. Es la suma desde i igual a 0 hasta q menos 2 de n menos 1 sobre i. Entonces, no puedo meter muchos puntos en ese conjunto que no tiene ninguno cuasi ortogonales. En cuanto meto más de eso, se me descacharra la cosa y ya tengo al menos 2 puntos que son cuasi ortogonales, ¿sí? Entonces, ¿veis por dónde va a ir la cosa, verdad? Dice, voy a hacer subconjuntos sin puntos cuasi ortogonales. Dice, bueno, pues tienen que ser conjuntos pequeñicos. Venga, pues esto está demostrado en el libro, ¿no? Vale. Entonces, dice, me he cansado de esto. Voy a considerar los puntos, el producto de esos puntos vistos como vectores por su traspuesto. Por tanto, tengo matrices. Vale, pues tengo mi conjunto de 2 a la n menos 2 matrices, o sea, los productos de estos puntos de X, uno por sí mismo, por su traspuesto. Vale, son n por n, simétricos, de rango 1. Bueno, matrices, yo qué sé. He convertido los puntos en matrices. Y entonces dice, puedo ver las matrices, ya que tengo una matriz, ¿por qué no volver a verlas como vectores? Pero esta vez, en lugar de tener n elementos, tengo n cuadrado de elementos. Teniendo n, pues si me sale gratis, ¿por qué no tener n cuadrado, ¿no? Entonces, veis que estoy viendo mi conjunto ahora como conjunto de vectores de tamaño n cuadrado. Vale. Dice, ¿se puede ver que entre estos vectores hay solo ángulos agudos? ¿Que su producto escalar es positivo? Y que ese producto es igual o mayor que 4. Cuando los veo en este espacio grande, esto es otra página del libro, ¿eh? Otra página. O sea, esta gente está diciendo, venga, pues me construyo estos conjuntos de puntos y veo qué propiedades verifican entre sí estos conjuntos. Vale, y dice, voy a coger desde este conjunto, pero solo conjuntos que no tengan ningún par de vectores con producto escalar exactamente igual a 4. Bueno, pues igual que antes. Digo, me cojo mi contenedor de vectores gordos, de los de tamaño n cuadrado, y voy echando ahí. Pero voy echando mientras no haya dos cuyo producto sea 4. Pero voy echando. Me tengo que parar en algún momento porque ya llega un punto en el que lo que meta ya va a haber alguno que tenga producto 4. ¿Cuántos puedo meter? Pues nuestro número favorito. La suma desde i igual a 0 hasta q menos 2 de n sobre 1 menos i. O sea, si meto puntos tal que no haya dos que su producto sea 4, el conjunto es pequeño. No puedo meter más de esos. Bueno, pues dice, después de la R que va, la S. Y después que no haya una R sin S en esta carrera. Y entonces dice, en lugar de quedarme con toda la matriz, me voy a quedar con de la diagonal para arriba, ¿no? Dice, bueno,
Pues es un conjunto de 2 a la n menos 2 puntos, los mismos del principio, ¿eh? Le está dando vueltas a todo este conjunto desde el principio. Y dice, ahora está en R a la n sobre 2. ¿Veis que van saliendo todos los protagonistas del enunciado? ¿Eh? Todos los numéricos del enunciado van saliendo todos, claro. ¿Por qué? Pues porque el tío iba construyendo esto y luego al final los puso todos juntos, para hacerse el chulo. Bueno, entonces dice, la máxima distancia entre 2 puntos cualesquiera de este conjunto se alcanza cuando son vectores cuasi ortogonales del conjunto de partida. ¿Veis que he cogido mi conjunto de partida? ¿Por qué? Porque era muy fácil de definir. Y entonces le he dado vueltas para ver, a ese conjunto lo he convertido en matrices, luego me he quedado con la parte de arriba de las matrices y tal. Y he llegado a ver que 2 puntos están lo más lejos posible cuando son cuasi ortogonales. Entonces el diámetro de este conjunto resulta que lo verifican puntos que son cuasi ortogonales entre sí. Vale. Entonces, ¿qué hago? Parto mi conjunto en conjuntos que no tengan vectores cuasi ortogonales, para que su diámetro sea más pequeño. Pero es que esos conjuntos son pequeños. Lo acabamos de demostrar. Entonces voy a necesitar muchos. ¿Cuántos voy a necesitar? Pues lo del enunciado. ¿Sí? Entonces voy a necesitar todos esos y entonces esa función de cuántos conjuntos necesito para partir ese conjunto de diámetro D con conjuntos de diámetro D con conjuntos de diámetro estrictamente menor, pues esa función es o bien D más 1 o G de Q, que es eso de ahí, todos los que necesito de estos pequeñitos, y lo que sea más, bueno, con el D eso de ahí, y lo que sea más grande, ese es el número de conjuntos que necesito. Vale, pues esto, a partir de que G de Q sea más grande que eso, tengo un contraejemplo. O sea, más grande que la dimensión más 1. Tengo un contraejemplo. Vale, pues eso se da para cuando Q es 9 y por tanto ese número es 562. Entonces dice, hay un punto en el que estos conjuntos que me he construido de punticos con más 1, menos 1, pues los conjuntos pequeños que necesito para armarlo entero, para particionarlo entero, son más que D más 1. Así que este conjunto es el contraejemplo de la conjetura de Borsuk. Entonces, yo sé que cuesta un poco seguir todos estos pasos, pero si os dais cuenta no es ninguna locura de demostración tampoco. El tío coge un conjunto de puntos con coordenadas más 1 menos 1, dice, vale, tengo esos conjuntos, quiero observar qué pasa con algunos puntos con características especiales, entonces lo miro en Q, los transformo a matrices y los veo de otra forma, los veo solo en la mitad superior de las matrices y los veo de otra forma, y entonces me doy cuenta de que el conjunto este, allá donde tengo 2 puntos con la máxima distancia, son de aquellos raritos, los que he llamado cuasi ortogonales al principio, ¿no? O casi ortogonales al principio. Y esos verifican esta cosa de que en cuanto meto demasiados puntos en un subconjunto, ya el conjunto es grande y no me cabe, ¿no? Voy a tener siempre un conjunto casi ortogonal. Entonces lo que hace es decir, busco puntos con características convenientes y resulta que esos conjuntos son pequeños, coincide bien con lo del diámetro, voy a necesitar muchos conjuntos y entonces me cargo la conjetura de Borsuk. Es una demostración, de verdad, leedla en el libro porque al leerla con todos los detalles vais a ver toda esta línea, ¿no? De narrativa, digamos, de la demostración. Y está muy bonito porque yo creo que hay una parte, no sé si coincidís conmigo en esto, voy a mirar la hora porque si no, no sé si coincidís conmigo en esto, pero a mí me parece que una de las componentes de la belleza de una demostración o de las demostraciones bonitas es cuando de alguna forma eres capaz de identificar la línea de pensamiento del autor de esa demostración. Cuando dices, ha hecho esto por esto. Y luego quería ver esto. Cuando eres capaz de seguirle ahí, como si fuera en un cuento, ¿no? Cuando eres capaz de seguir al protagonista en su línea de pensamiento, para mí es una cosa que me la hace bonita la demostración. Y en esta la vais a poder seguir. Vale, pues muy bien, esto se demuestra. Pero ¿y la niña? ¿La niña qué? O sea, ¿esta niña qué? ¿Cómo esta persona pequeña con una blusita y que no sabes si es mona o psicópata, porque tiene esa sonrisa muy bonita, pero que si tú piensas que ha dado un contraejemplo en 946 dimensiones, piensas que es una sonrisa del mal, o sea, de las pelis de terror. Bueno, ¿cómo es posible que esta persona haga eso? Bueno, entonces yo empecé a buscar.
Empecé a buscar por internet si esta era una matemática muy precoz, que luego ha hecho más artículos y tal. No encontré nada de ella. No encontré más artículos de esta persona. Digo, pues qué raro. Entonces dije, puede ser que haya puesto una foto, o sea, una matemática adulta, digamos, que ha puesto, por hacerse la cachonda, pues ha mandado a los del libro una foto de cuando era niña. ¿Por qué no? Ahí tenéis 5 fotos de David Hilbert. Son todos en la misma persona, pero son edades muy pequeñas, o sea, muy distintas. Ahí es al principio que parece, pues esta persona tú lo ves con uniforme y sales corriendo, con esa cara así de reconcentrado, su bigote y tal. Luego ahí se le ve que empieza a perder pelo, se acompleja con el pelo y entonces se pone todo el tiempo un gorro que David, ese gorro, es posible que se lo robara a Emineter, porque yo creo que esta es la época en la que trabajaban juntos. Después ya ve que hay dignidad en la calvicie. Él ve que hay dignidad en la calvicie y ya yo creo que esta es la que más guapo está. No sé si coincidís conmigo. A mí me parece que es la que más guapo es esta, en la que ya él ha decidido que la calvicie es digna y aquí ya está pues más anciano y tal. Entonces, veis que es la misma persona, pero entre aquí y aquí puede, yo qué sé, igual hay 60 años, no lo sé, no me acuerdo cuántos años vivió Hilbert. Esta era muy, muy joven, aunque el bigote le hace más mayor, pero entonces dices, bueno, pues puede ser que esta tía ha dado una foto de cuando era niña y ya está, muy bien. Pues no muy ortodoxo, pero muy bien. No es verdad. Y aquí pongo a la niña riéndose de todos nosotros. No es verdad. No es ese el caso. Entonces pensé más y digo, vamos a ver. Si esa niña, que yo no sé quién es, o sea, ojo, hoy día sí sé quién es. Sigue viva esta niña. No se dedica a las matemáticas, hago el spoiler ya. No se dedica a las matemáticas. Es académica, pero no se dedica a las matemáticas. Digo, ¿quién puede? Entonces resulta que el artículo donde está la demostración de las 946 dimensiones de la conjetura de Borsuk es de un congreso de combinatoria en Israel. Creo que es del año 93. Sí, del año 93. Y ese artículo tiene una versión en revista. Y la versión en revista de ese artículo es de Noga Alon. Noga Alon es uno de los mejores combinatorialistas del mundo, es un matemático israelí, él sigue vivo, activo, es un gran matemático, realmente es un gran matemático. Trabaja mucho con Calais, que ha salido del municipio, Gil Calais. Y resulta que Noga Alon tiene una hija que se llama Nili. Entonces, lo que hizo fue y que en el momento en que él, porque fue él, hizo la demostración de los 946 dimensiones, su hija Nili tenía 5 años, y entonces él decidió homenajear a su hija poniendo un seudónimo en el artículo formado por, como apellido puso el nombre de pila de su hija y como inicial del nombre puso la inicial de su apellido. Entonces la niña se llama Nili Alon, que es la hija de Noga Alon, pero firma el artículo como A.Nili. Y esto no está dicho en ningún lado, o sea, a mí me costó un montón ver esto, hasta que fui atando cabos, no sé qué, y en una página web sí que encontré al final la unión entre Nili Alon y Noga Alon y vi que era la misma foto, que las fechas coincidían y todo eso. Entonces veis que al final el misterio de la niña en el libro Proofs from the Book es un homenaje de un papá a su nena de 5 años y unos autores del libro que son unos cachondos. Porque ellos no pusieron la foto de Noga Alon. Pusieron la de Nili Alon, A.Nili, y de hecho, y a mí me parece una cosa muy curiosa y también que da que pensar, es la única mujer que aparece en ese libro. No sé si nombrada, pero desde luego como foto es la única. Y es esa nena que está ahí, que ni siquiera es la autora, sino que es un homenaje de esto. Bueno, entonces, terminado el misterio de la niña. A mí me parece muy bonito esto, me parece que es una cosa como chula e interesante. Muy bien, Noga Alon. Vuelvo al artículo de 1933. Vuelvo 60 años antes.
Yo creo que en el 33 no había nacido Noga Alon y no había nacido Neely Allen, desde luego. Neely Allen yo creo que tiene ahora como 40 y algo. Pero en este artículo es donde Borsuk y Ulam dan el teorema de Borsuk-Ulam. Voy a ir un poco más adelante en el libro de Proof from the Book. Y en el libro Proof from the Book, el último área que toca, si os acordáis, cuando erais más jóvenes, que os lo he contado antes, era teoría de grafos. Entonces, en teoría de grafos dice, hay un bonito teorema que se llama el número cromático de los grafos de Gnesser. No sé hasta qué punto sois familiares con los grafos de Gnesser, pero voy a dar un ejemplillo. Bueno, no voy a dar ejemplo de grafos de Gnesser, pero voy a hablar algo de número cromático de algunos grafos. Aquí tenéis los grafos de Gnesser. Los grafos de Gnesser, ¿qué son? Están dados por dos parámetros, un parámetro n y otro parámetro m, vamos a decir así, ¿no? Entonces, cada vértice está dado por un subconjunto de tamaño m de los primeros n números. Entonces, este es el grafo de Gnesser 5,2. Son todos los subconjuntos de dos elementos, los vértices son los subconjuntos de dos elementos de 5 posibles números, ¿no? Entonces, del conjunto de números del 1 al 5, pues coges todas las posibles parejas y por cada pareja es un vértice en el grafo. Y dos vértices están unidos si esos dos subconjuntos no tienen ningún elemento en común. Entonces hay una arista. Entonces el grafo en Gnesser 5,2 pues es un grafo que se llama el grafo de Petersen, que es una estrella y un pentágono y están unidos los vértices de la estrella con el pentágono. Vale, entonces el número cromático de un grafo es cuántos colores tengo que usar para colorear ese grafo de forma que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color. Eso es el número cromático de un grafo. Entonces, el problema del número cromático de los grafos de Gnesser es ¿cuál es el número cromático de los grafos de Gnesser en función de m y n? Vale, pues ese es el problema. Hay una conjetura, bueno, aquí le llaman K, de esa gente, ¿no? Entonces, hay una conjetura, la conjetura de Gnesser, que dice, para el grafo donde n es, cojo un K cualquiera, donde el grafo, el n es 2K más D y el m es K, o sea, para el grafo Gnesser 2K más D, K, el número cromático es D más 2, exactamente D más 2. Necesito D más 2 colores. Bueno, pues este es un problema, no voy a contar la demostración de esto, es uno de los teoremas que está, una de las conjeturas que está o demostrada o falseada, no voy a hacer spoiler en este caso, en el libro Proofs from the Book, pero el ingrediente fundamental para la demostración es el teorema de Borsuk-Ulam. Y el teorema de Borsuk-Ulam, esto lo recordaréis porque esto se da en topología, dice que toda aplicación continua de la esfera D-dimensional en el plano de dimensión D envía dos puntos de la D-esfera en el D-espacio, envía dos puntos antipodales al mismo. Entonces, toda función continua tiene esa propiedad. Es el teorema de Borsuk-Ulam. ¿Qué tiene esto que ver con el grafo de Gnesser y con Petersen y con los subconjuntos y el número cromático? Pues uno dice nada y resulta que es la pieza clave en la demostración. Spoiler, la teoría de Gnesser, la conjetura de Gnesser es cierta. Entonces veis un teorema de topología que tiene que ver con un teorema de combinatoria de teoría de grafos, que de hecho es la pieza clave para hacerlo, y sin embargo en la conjetura de Borsuk es al revés. Han cogido una demostración combinatoria para una conjetura de topología. ¿Qué quiere decir esto? Y yo creo que es la segunda cosa que me gustaría que uno sacara, sobre todo como estudiantes de matemáticas, sacarais de aquí, ¿no? Hay mucha gente que por postureo, la verdad, y por hacerse el friki, pues tiene asignaturas favoritas, de estas de, yo que soy muy de álgebra, yo soy muy de topología, muérete análisis, ¿sabes? Esas mierdas, ¿no? Que es gracioso para memes, pero que no hagamos de nuestra vida un meme, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que yo creo que es más bonita de aprender en matemáticas es que entre las áreas de las matemáticas hay túneles importantísimos, ¿no? Hay avenidas importantísimas que conectan unas con otras, ¿no? Y que realmente a mí me gusta mucho que en el lenguaje español, en el castellano,
tengamos en distintos países se hable de matemática o de matemáticas, nosotros hablamos de matemáticas. Nosotros hablamos en plural cuando hablamos de mates, ¿no? Y sin embargo, en Argentina, por ejemplo, hablan de la matemática. Y me parece muy bonito eso, porque por un lado, y esto yo creo que este libro lo demuestra, todo el libro, pero pongo el ejemplo de los grafos de Neser y del teorema de Borsuk-Ulam y de la conjetura de Borsuk, me parece muy bonito que tengamos la conciencia de que la matemática es una, digamos, que hay, es, como dirían los de topología, es conexa. Por caminos, hay muchos caminos que la hacen conexa. Pero también es plural, porque hay técnicas muy diferentes. Entonces me gusta mucho que en el idioma castellano tengamos esta dualidad a la hora de nombrar las matemáticas, ¿no? Que es otra cosa que a mí me preguntan mucho también. Y la gente que su vida es un meme, pues hay dos bandos. No, es matemática, no, es matemáticas. Y te critican cuando dices matemática en singular. La gente de España me critica cuando en público digo matemática en singular. Y la gente de Latinoamérica me critica cuando digo matemáticas. Y digo, pero vamos a ver, relajémonos. O sea, entonces, a mí me parece que es una lección bonita. Supongo que ya la conocíais, ¿no? O sea, que ya eres muy consciente de eso, ¿no? Pero me parece que uno debería sacar de la carrera de matemáticas eso, ¿no? En matemáticas, lo siento por la gente que estáis en primero, en segundo o así, se aprende en la carrera lo justico para asomarte al mundo de las matemáticas. El mundo de las matemáticas es inmenso. Inmenso, yo creo que no se hace idea ni siquiera a alguien que acaba de terminar la carrera de lo grande que es el mundo de las matemáticas. Y eso es hermosísimo. Pero hay muchos caminos, hay muchas vías de estas. Entonces, termino con leed Proofs from the Book. Voy bien de hora, ¿verdad? Muy bien. 50 minutos. Maravilloso. Leed Proofs from the Book. No diré en público que ese libro está disponible en PDF en Internet, pero no lo diré en público. Si no fuera en público, tal vez lo diría, pero en este caso yo creo de verdad merece la pena que uno se compre el libro en físico. Es un libro en tapa dura, bonito, grande, está muy bien editado, las páginas son muy chulas, etc. Hay una traducción de una de las ediciones. Este libro, esta es la quinta edición, yo tengo la sexta. Va habiendo ediciones, ¿no? Hay una traducción que hizo Nivola, la editorial Nivola. Creo que es de la segunda. Y a lo que yo he visto, no me acaba de convencer del todo la traducción. Igual es defecto personal mío y no de la editorial ni de la persona que lo tradujo. Pero yo prefiero... para mí el favorito de las... Tampoco he hecho una tesis sobre este tema, pero la sexta edición me parece que está súper bien lograda. Me parece que vale la pena. No sé si hay una séptima o no. Y echarle un vistazo a Erdos. Erdos era un cachondo, y así que yo creo que le hubiera hecho gracia que a Eigner y Ziegler pusieran la foto de Neil y Alon en el libro para mosqueo de la gente. Yo conozco mucha gente que tiene este libro, pero no habíamos hablado nunca de lo de la niña. O sea, es como que lo dejas pasar. Entonces, a mí me parece que es interesante, también como matemáticos, como matemáticas en formación, que si veis cualquier cosa, os metáis a ver cualquier cosa así que os llame la atención de la vida no sé si conocéis algo de la vida de Cauchy o de la de Galois, sí, porque todo el mundo conoce la vida de Galois, más bien la muerte que la vida, y como nos va el morbo a todo el mundo, pues entonces nos mola mucho la historia de Galois y es preciosa y es divina y es una cosa increíble la vida de Galois o la muerte de Galois. Pero hay historias de las matemáticas preciosas, la vida de Borsuk, por ejemplo, y toda esa gente de la escuela de Polonia, toda esa gente de aquella época de la Segunda Guerra Mundial, es precioso. Hay historias hermosísimas de la gente que hizo las matemáticas y creo que vale la pena que lo miréis, ¿no? Y es un poco lo que os quiero animar con esta charla. Acabo con publicidad. Spam. Ese es mi correo de la uni, me podéis escribir, de vez en cuando contesto, para venir a Salamanca, si alguien tiene un tema interesante del que hablar, si alguien quiere interesarse sobre las cosas que investigo, ese tipo de cosas, podemos hacerla. Es posible que además trabajemos aquí con Dani y con Darío en cosas que tienen que ver con álgebra combinatoria, topología, todo eso. Precioso. No hago deberes. No hago deberes y si alguien me pide deberes por el correo electrónico le insultaré. Yo me estoy cortando mucho, yo vengo a Logroño y hablamos fatal, blasfemamos muchísimo. No queréis ver eso por escrito, yo insulto. Y además detecto cuando son deberes, porque el otro día un chaval me escribió y yo lo veo ahí, me lo imagino tecleando así en plan tiranosaurios. Profesor Cabezón, que ya empezamos mal.
usted dijo en una charla que podemos hacer una conversación interesante de matemáticas. Se me ha ocurrido una cosa. Un tren sale de Salamanca. Esos son deberes y le pillé y le insulté. Otra cosa, si alguien ha demostrado la conjetura de Goldbach, la conjetura de Collatz, tenéis una demostración sencilla del teorema de Fermat o de la hipótesis de Riemann, no me la enviéis. No la voy a leer. No la voy a leer. Enhorabuena, vas a pasar a la historia de las matemáticas, ole, y he dejado pasar ese tren. No como el de luego, que no lo voy a dejar pasar. He dejado pasar este tren y te haré un vídeo en derivando, pero no voy a leer tu demostración. Entonces, escríbela bien, en inglés, cita la bibliografía, haz una historia del problema, ve cuál es lo que tú has aportado, por qué tu acercamiento es distinto a los demás, lo demuestras rigurosamente, etc. Y lo envías a una revista. Annals of Mathematics. Y allí que se preocupen ellos de tu movida. Yo no lo voy a leer. Vale, Big Bang es un grupo que hacemos monólogos científicos, hemos venido por aquí muchas veces. Twitter. Qué perezón. Qué perezón. No le llamo X, es que a mí Elon Musk me cae mal. Entonces, no le llamo X, le llamo Twitter y es que no me he quitado, pero de hecho me he quitado. Derivando es eso que os han dicho antes. YouTube es una página de vídeos de todo y yo hago vídeos de matemáticas en un canal que se llama Derivando. Entonces, si alguien no está suscrito, vais a internet y le dais a Derivando a YouTube con B alta y allí le dais a Derivando con B baja. Le dais suscribirse y a la campanita. Y porque se dice, yo no sé si en Salamanca sois gente supersticiosa, pero se dice que si tienes la oportunidad de suscribirte a Derivando, que la estáis teniendo ahora, y no lo haces, tu próximo examen de matemáticas sale mal. Entonces, yo no sé si eso es verdad o no, pero por si acaso, chica, no sé, quítate eso, por lo menos eso quítatelo, ese peso. Vale, Instagram. Claro, yo pensé, me voy a hacer una cuenta en Instagram, ¿para qué? Yo no estoy bueno, entonces hacer ahí movidas de estas de fotos con las subes y no sé qué, me da un perezón tremendo, pero le encontré una utilidad a Instagram, porque hay mucha gente en el mundo de la gente mortal que cree que los matemáticos somos seres de luz, que vivimos en las cumbres de las montañas, en la posición del loto, y allí los dioses nos envían teoremas directamente. Y no siempre es así. Entonces, yo cuento qué hace un matemático en su vida habitual. Yo qué sé, qué hago con mis estudiantes de doctorado, que si mi pizarra no sé qué, no sé cuánto, que si me han aceptado un artículo, que si me han rechazado un artículo, que si voy de congreso, que si... Todo ese tipo de cosas y fricadas. Matemáticas también. Entonces, eso lo hago en Instagram. Como anécdota os diré, una anécdota que me pasó hace poco, es que la gente es maravillosa. La gente es maravillosa. Yo tengo un montón de seguidores en Instagram, un montón de esos. Por eso no digo que me sigáis, porque, total. Y entonces, yo pongo cosas como hechos random de las matemáticas, los pongo de vez en cuando, así como en plan coach. Y sí, me hace mucha gracia eso. Entonces, hace poco puse, no quiero amargarle a nadie el domingo, pero que sepáis que hay anillos neterianos de dimensión infinita. Y entonces alguien me responde, ¿y de qué color son? Porque me quiero comprar uno, pero a ver si no me va a gustar el color. Y yo le dije azul pálido. Y me quedé así. Pues ahí estará buscándolo por las tiendas. Vale, luego, esto de LinkedIn da igual. Luego, escribí 4 libros. Inteligencia matemática, El árbol de Emi, Apocalipsis matemático e invitación al aprendizaje. El primero es para decirle a la gente que todos tenemos un matemático dentro, que es verdad, que sabemos más matemáticas de las que nos parece y que está bien además que lo sepamos, que lo cuidemos un poco porque para nuestra vida pues es relevante, es verdad. O sea, llevarte bien con tu matemático interior te hace mejor la vida. Yo creo que es así para la población en general. El árbol de Emi sobre Emineter. Me parece que es una de las personas que hay más distancia entre la relevancia de sus aportaciones y el reconocimiento que tiene. O sea, hablando con mucha gente de todas las ciencias, hablo con mucha gente pues hay más o menos un acuerdo, ¿no? Que las contribuciones de Emineter están, aunque no se puede comparar entre disciplinas, pero están a la altura de las de Marie Curie. Y sin embargo, a Marie Curie la conoce todo el mundo, prácticamente es la única científica a la que la gente conoce, y a Emineter no.
Entonces a mí no me parecía bien eso. Igual que en las calles, les ponemos los nombres en las calles en las que nos reconocemos en nuestra historia, pues me parece que en nuestras estanterías debe haber gente en la que nos reconocemos en nuestra historia. Y me parece que Minetter debe ser una de ellas. Entonces hice eso, que es una biografía muy chiquitica y muy bonita de leer. Apocalipsis matemático es derivando en libro, o sea, es matemáticas y macarrismo, y eso me gusta. Y Invitación al aprendizaje es un libro que yo no quería escribir, pero que la editorial al final me convenció y realmente me convencí de que sí. Y es un libro en el que no es de mates, por eso no lo quería escribir. Es un libro en el que estudio qué sabe la ciencia sobre cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos usar ese conocimiento para aprender mejor. Para estudiar mejor, porque hay muchas cosas que se han demostrado que funcionan, otras que no funcionan tanto, me lo pasé muy bien escribiendo eso. Entonces, ahora, como vamos a salir enseguida, vais a la tienda y los compráis, los 4. Los 4 libros. Los estudiantes pobres, pues no tendréis dinero. Entonces, bueno, pues los robáis. O sea, los robáis. Vais a una tienda y los robáis. No es pecado robar libros de matemáticas, pero es delito. Entonces, bueno, creo que los 4 suman menos de 100 euros, entonces creo que es falta. Entonces, no, o sea, cárcel no va a haber. Pero de todas formas, consejos para robar. 2 consejos. Primero, a las librerías pequeñas no se les roba. Esa gente vive de su trabajo, no se les roba. Entonces, grandes superficies. O Amazon, con las devoluciones. Eso sí. Entonces, tienda pequeña no, grandes superficies. Y segundo consejo, si vais a robar, no a gran superficie, id en grupo grande. Un grupo grande. Y mañana que salga en el periódico, ¿cómo se llama el periódico de aquí? La Gaceta. Mañana en La Gaceta, hordas de estudiantes asaltan un centro comercial para robar libros de matemáticas. La gente, yo amaría leer esa noticia, o sea, parecería maravilloso, me la enmarcaría, os lo juro, ¿eh? La gente normalmente cree que digo esto en broma. Algo hay, pero os juro que me encantaría leer esa noticia, o sea, me encantaría. Entonces creo que ahora, por respeto, un aplauso y creo que nos da tiempo de alguna pregunta, si tenéis. Así que, pues ya estaría. Bien, ¿no?